AFI. Fundación AFI es la acción social del Grupo AFI y básicamente nuestra misión es la inclusión, formación e innovación financiera. Con 3 líneas: apoyo a los jóvenes, concienciación, y una tercera línea que es la que nos trae esta conversación de hoy, que es concienciar en todo lo relativo a emprendimiento, impacto y economía social y apoyo al tercer sector. Y en este contexto es que nos ha parecido realmente fundamental trabajar y colaborar con SpainUp, que es el otro participante de esta conversación de hoy, como consejo asesor para la inversión de impacto en España, ¿no? E impulsor de esos contratos de impacto social. Realmente lo que estamos haciendo es de manera conjunta generar conocimiento, difundir, impulsar ese impulso de los contratos de impacto social con foco en las administraciones públicas. Brevemente, como seguramente sabéis, pero lo recuerdo, SpainUp representa a España ante el Global Steering Group for Impact Investment, que es una plataforma donde además de la Unión Europea hay 34 países, y esa plataforma lo que persigue es la implantación de un nuevo modelo donde haya impacto social y medioambiental, y eso esté considerado e integrado en las decisiones económicas y financieras. En representación de SpainUp me acompaña hoy Íñigo Allí Martínez, que es el miembro del Consejo Asesor de SpainUp. A lo largo de la mañana pues se viene hablando de una serie de temas relativos a finanzas sostenibles, en lo que en concreto para las administraciones públicas. Como bien sabes, me gustaría que dedicáramos este rato contigo en centrar la conversación en lo que son los contratos de impacto social o contratos de rendimiento o bonos de impacto social, porque se le conoce por distintos nombres. Y yo creo que siempre lo más fácil es empezar la conversación por no dar por asumido que todos entendemos lo mismo, ¿no? Entonces me gustaría en primer lugar que compartieras con nosotros qué se entiende por estos contratos de impacto social. La pregunta es de la fácil respuesta. Es decir, los contratos de impacto social son aquellos que tienen que ver con servicios públicos, que tienen que ver especialmente con el ámbito social, ¿de acuerdo? En los que se llega a un acuerdo con un proveedor de servicios sociales, es decir, una entidad social, una organización de la economía social que presta esos servicios, ¿de acuerdo? Pero con la diferencia que en este caso quien financia esos servicios es un inversor social, es un ente privado, ¿de acuerdo? En ningún caso estamos hablando de privatización, no, en absoluto. Es decir, de hecho, quiero deciros que se llevan más de 25 años en este tipo de contratos en otros países de nuestro entorno, hablaremos, imagino, de nuestro entorno europeo, pero lo relevante es que en este momento es imposible, en un país como el nuestro, de la economía como el nuestro, dar prestación de los servicios a todos los grupos de personas, personas con discapacidad, infancia, personas mayores, personas con problemas de salud mental, personas en riesgo de exclusión social, personas inmigrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, lo que se hace, y esa es la gran virtud, es buscar inversores que apalancan, por tanto, o dan cierto más eficiencia a un gobierno público o una administración que tiene la competencia social, en este caso, y por tanto existe una devolución a ese inversor del capital invertido inicialmente en ese servicio innovador, como también una rentabilidad en función de algo que se pacta inicialmente. Y esto es también algo tremendamente novedoso, Adriana, que es el inversor social va a saber en primer momento a qué personas reciben esos apoyos, esos servicios, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar va a conocer cuáles son los indicadores, qué métricas, qué metodología, y por tanto, en función de los resultados en esas personas, va a obtener un retorno, una rentabilidad, además del nominal invertido inicialmente. Y esta es la gran virtud, insisto, de estos contratos de impacto social. Existe otra figura que suele equivocarse, que es los contratos por resultados. Aquí no hace falta un inversor privado quien asume el riesgo financiero, sino que aquí es directamente la administración pública con ese proveedor de servicios, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, insisto, son figuras que espero que a nuestro país lleguen ya en breve. Ya existen iniciativas que lo están promoviendo, pero realmente nos está costando muchísimo que las administraciones públicas entiendan esta figura.
Bueno, Íñigo, antes de pasar, porque hay cantidad de temas y tenemos poquísimo tiempo, Sí, tú has comentado algo que ya sabía, que esto viene de largo, ¿no? Que tiene más de 20 años en otros países, por ejemplo, Reino Unido, Francia, en más sitios. Coméntanos brevemente qué han hecho. También habrá diferencias porque Reino Unido y Francia pues tienen ya por sí mismos países con sí. idiosincrasias muy distintas, ¿no? Que nos comentes brevemente de esas experiencias y lo Vale. que han aportado y las diferencias. Vale, vamos a ver, como contexto, como grandes cifras, el 35% de los contratos de impacto social o bonos de impacto social están circunscritos al entorno del Reino Unido. El Ujú. resto se reparte en países como Alemania, Francia, Países Bajos, países escandinavos, es decir, países que tienen ya cultura de verdadera colaboración público y privada, las cosas como son. Países como Italia, España, todavía estamos en fase de creación, no ya de consolidación, sino de primer impacto, de primera colaboración público-privada bajo ese mismo, esa figura del contrato de impacto social, ¿no? Algunos casos, por ejemplo, hay un modelo francés, un CIS francés, muy reconocido, que está liderado además por una asociación civil, que se llama la Asociación de Derecho a la Iniciativa Económica, que está enfocada, ese CIS, a personas desempleadas en el ámbito rural. Cómo fomentar el empleo de esas personas. Con dos líneas de trabajo. Una, de microcréditos para el pago para el transporte a núcleos urbanos donde pueda dar empleabilidad a esa persona, o una segunda línea de microcréditos que lo que hacen es la generación de empresas en ese entorno rural, ¿no? Y aquí la figura de la Administración Pública que está cofinanciando y en función de los resultados de empleabilidad de esas personas en esos entornos rurales es el Ministerio de Transición Ecológica. El valedor o el medidor de esos resultados es KPMG, el evaluador, por tanto, y el inversor social, en este caso, es BNP Paribas. Hay otros casos, como por ejemplo en Inglaterra, que tienen que ver con la empleabilidad de personas con discapacidad y los apoyos para una vida en comunidad. Hay proyectos, especialmente en el ámbito de la infancia, que tienen que ver, por ejemplo, en Holanda, que tienen que ver con familias desestructuradas, en cómo dar apoyos a esas familias para que los menores no acaben en centros de inserción, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, el ámbito social, como ya sabemos, Adriana, es tan extenso, la taxonomía es tan amplia, que es complicada, ¿no?, de concretar. Pero existen muchas experiencias muy innovadoras que están funcionando, escalables, que tienen efectos beneficiosos para todos los stakeholders y, por tanto, en España lo queremos impulsar desde Espina. Vale. Te voy a hacer dos preguntas en una, ¿no? ¿Vale? Vale. Es por una parte, pues en España, ¿qué estamos haciendo? Porque sabemos los dos que no avanza con esta No. tracción y por eso quererlo conjuntamente sumar esfuerzos para concienciar, formar y tal, ¿no? Pero es la típica cosa que contada, pues tú ves, esto es bueno para todas las partes, ¿no? Porque estoy hablando de una administración pública que se mete en un proyecto que realmente tiene una repercusión social, con una manera de financiarse conveniente. Por otra parte, tienes un inversor que, vale, estás invirtiendo, pero estás invirtiendo en algo comprometido socialmente y a la vez pues te puedes agenciar un rendimiento y estás hablando del prestatario del servicio que en general suele ser una entidad más cercana al tercer sector, con lo cual propicias la economía social, ¿no? Pero tú dices, oye, todo esto es tan bueno, pero debe haber retos, dificultades, problemas. Entonces me gustaría de alguna manera, bueno, ¿qué es lo que crees tú que pasa para que no se impulse más en España, ¿vale? ¿Qué cosas se están moviendo en el país? Y un poco una mezcla de estas dos cosas, ¿no? Retos, dificultades, cómo sobreponerse y qué iniciativas tímidamente van surgiendo en España y cómo podrían acelerarse. Si no te importa, te echo dos en una, pero No, creo no. que todo casa, ¿vale? No, Adriano, te agradezco. Voy a intentar sintetizar más que mis respuestas anteriores. En primer lugar, sí existen ya iniciativas desde distintas, sobre todo, fíjate, de entidades públicas municipales. El Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Madrid están iniciando, o llevan ya varios años intentando arrancar en el ámbito de la inmigración, jóvenes inmigrantes, en el ámbito de un sistema de la discapacidad, pero no han arrancado, ni mucho menos por las complejidades y las problemáticas que es la segunda parte de tu pregunta. A ver, estamos en un país, como bien sabemos,
que desde hace 45 años nos constituimos en nuestra Carta Magna como 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, y que, como bien sabemos, todas las políticas sociales competencialmente están derivadas a esas comunidades. Luego tenemos a 17 comunidades que cada una tiene, lógicamente, su potestad administrativa y política. Y luego, además, dentro de esa complejidad, también tenemos un nivel municipal que también tiene capacidades de decisión sobre las políticas sociales. Por lo tanto, esto nos complica muchísimo el mapa de aplicación y de escalabilidad, ya no solamente de los contratos de impacto social, sino de políticas sociales en general, ¿vale? Esa es la primera, no problemática, sino barrera que debemos intentar, con casos de éxito, de mejores prácticas, de que otras administraciones entiendan que, bueno, es una vía alternativa, complementaria, tremendamente innovadora, que ya existe y que en nuestros países de entorno está funcionando, como decíamos antes. En segundo lugar, tiene que ver con una barrera jurídica. Y lo estamos comprobando, y lo digo con toda mi admiración a las personas que me han precedido desde el ámbito público y entidades públicas, porque no hacía falta más que escucharles la pasión que ponen en su actividad pública, ¿no? Pero la realidad es que, por ejemplo, los fondos Next Gen, lo veíamos ahí publicado en prensa, solo apenas el 2% de este año se han adjudicado, están llegando realmente en ese poder transformador que inicialmente, fundacionalmente tenían los fondos Next Gen, ¿no? Bueno, pues este es un ejemplo de lo que ocurre. Es decir, jurídicamente estamos preparados en la administración pública para convenios, conciertos o concursos públicos. Aquí estamos hablando de contratos de impacto social que no pueden ser menos de 10 años de duración para poder medir realmente los resultados en esas personas en cualquier grado de vulnerabilidad que reciben esos servicios innovadores. Por tanto, aquí vemos esa problemática de encaje jurídico y en esa oportunidad histórica que estamos perdiendo en modificar todos los trámites administrativos, garantes de que los recursos públicos lleguen a las personas, pero muchas veces bloqueantes para desarrollar con más eficiencia y eficacia los recursos públicos, ¿no? Y luego también, tengo que decir con toda mi admiración a la función pública, también es cierto que todos los cambios nuevos, bueno, pues existen ciertas inercias y resistencias que a nivel técnico es muy complicado desarrollar. Por lo tanto, este es el panorama de la situación en España y por eso lo que esperamos es que haya una voluntad política de un liderazgo político que realmente tenga el interés en desarrollarlo, que rompa esas inercias y, por tanto, sea el primer caso de éxito para que otras comunidades o otros ayuntamientos o otros municipios lo puedan desarrollar como esa colaboración de inversores con alma social que quieren tener resultados y que además exija a la administración pública a que rinda cuentas, que es otra de las figuras fundamentales, que se rinda cuentas con los recursos ya no solamente públicos, sino también con los privados, si se quiere, en cuanto a resultados en las personas que se está atendiendo en esos entornos vulnerables, como te decía hace un momento, Adriana. Vale. A mí lo que me gustaría, Íñigo, es que se llevara las personas que están participando la idea de que es imposible de instrumentar, ¿no? O sea, que yo creo que una cosa es la complejidad por la novedad y por las... bueno, sí, yo creo que por los usos y costumbres, pero de alguna manera no por una imposibilidad legal de ponerlo en marcha, ¿no? Que yo creo que es importante matizarlo, ¿no? Si es la dificultad de no haberlo llevado a cabo y como tú bien dices, establecer compromisos con dineros públicos han resultado en contratos de larga duración, que evidentemente pues es una decisión que no es menor desde el punto de vista de compromiso, y el tema de la variabilidad, pero bueno, tú mismo mencionabas al inicio que había contratos basados en resultados de la administración, o sea que es un mecanismo que también te permite hacer analogías para realmente ser positivos y tratar de impulsarnos y no ponernos las pegas. A mí me gustaría, aunque esto es un foro de administraciones públicas, también aquí hablamos de alguien que tiene que tener, tú lo sabes también, habiendo estado en una vertiente, diría yo, menos social desde la parte de tesorería, que tienes que buscar a alguien que ponga el dinero, ¿no? Y que le parezca interesante esto como inversión, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de apetito inversor, ¿qué se puede hacer desde las administraciones para que esto también a un capital privado le resulte atractivo?
Bueno, estás dando directamente en la línea de flotación de Spain Up, ¿no? Es decir, yo creo que ya faltaría más en el modelo que nos toca vivir de, oye, con los recursos económicos de cada uno, lógicamente lo que se busca es un retorno económico, faltaría más. Pero creo que cada vez más y con más fuerza y muy alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es lo que, de ahí surgen los Spain Up, que es para que como planeta logremos la educación, la sanidad, finalizar con la hambruna, mayor colaboración y mayor alianzas como el objetivo 17 de los ODS, y cumplamos al menos o intentemos llegar a las 169 metas de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo que ha quedado claro es que ya no solamente debe ser un liderazgo público, que está muy bien, sino también de la propia sociedad, de la comunidad del tercer sector, de la comunidad social, faltaría más, pero también del ámbito privado, del ámbito empresarial, del ámbito inversor. Y cada vez con más fuerza, y creo que más esto es algo que ha llegado y que ya no tiene retorno, que cada vez más los inversores, de ahí está la normativa, las directrices europeas de las SFDR, con el artículo 8, 9 y 10, con los criterios ESG, en los cuales ya no solamente vale con una inversión y retornar económicamente, sino poder medir de manera fiable y clara y con objetivos claros qué resultado estoy teniendo en personas vulnerables y con esa inversión que estoy favoreciendo la descarbonización y en la lucha contra el cambio climático. Por tanto, yo creo que ese es el mejor gancho y que yo espero y confío en que exista un liderazgo y, como tú me decías, alineado con la pregunta anterior, ¿no? Para que esto ocurra tiene que haber cambios normativos. Y por tanto el Poder Legislativo, en este caso el Congreso de Diputados y el Senado, tienen que tomar decisiones alineadas con las directrices europeas. Y por eso confío efectivamente que esto en un corto plazo de tiempo sea algo ya más habitual de lo que actualmente es, que no existe nada todavía en España. Vale. Y por cerrar, si tuvieras que dar una sola recomendación desde un punto de vista de administraciones, teniendo en cuenta la situación, ¿qué recomendarías que empezaran a hacer para ir recorriendo el camino de implantar estos contratos de impacto social en el inmediato? Liderazgo. Adriana, liderazgo político, liderazgo público. Personas valientes que no estén mirando en los próximos 4 años, mirando de reojo a la máquina electoral, sino que realmente estén sentadas para tomar decisiones en las personas más vulnerables. Y quiero recordar que España, pese a estar en una economía europea y con un crecimiento, etcétera, etcétera, tiene una tasa AROPE, a Rate of Poverty and Exclusion, muy elevada, de un 24% de personas en riesgo de exclusión en España, que tenemos 4,2 millones de personas con discapacidad, de los cuales muchos, el 75% en edad laboral, no tienen empleo, que tenemos a menores en desprotección en muchos centros de acogida, que tenemos a muchas personas mayores en lista de espera para centros de dependencia, de residencias o centros de día. Es decir, liderazgo pensando realmente en las personas. Porque al final los CIS sale favorecido el inversor social, sale favorecido el mediador, sale sin duda favorecida la administración pública, pero quien sale realmente favorecida es el bien común. Por lo tanto, creo que si tengo que sintetizar todo en uno, es liderazgo de la administración pública, de personas que lideran la administración pública para ser valientes y romper esas inercias. Muchísimas gracias, Íñigo. Yo solo cerrar, César, con 3 mensajes, ¿vale? Uno, yo creo que como hemos podido comentar muy brevemente, estos contratos de impacto social, si bien tienen retos, es un tema de voluntad, de liderazgo y de quererlos hacer por el bien común. Tienen beneficios, como hemos visto, muy claros para las administraciones públicas en términos del compromiso y del término también de un modelo claro de colaboración público-privada. Y después también, desde un punto de vista de impulso de lo que es la economía social y el tercer sector, también está clarísimo.